¿Qué tipo de prótesis utilizar y en dónde quedan las incisiones? Hola, mi nombre es Angélica Castillo y en este video lo vamos a ver. Primero quiero que sepan que hay distintos tipos de incisiones dependiendo de lo que ustedes quieran. Para pacientes que únicamente quieren aumentar los senos, la incisión normalmente es en la parte superior del areola. Para pacientes sus senos son pequeños pero quieren únicamente levantarlos sin implante o con implante, podemos utilizar una cicatriz periareolar. Es una técnica que maneja el doctor. Si por el contrario tú tienes los senos grandes y caídos, ahí lo que debemos hacer es una mamopexia de reducción o un levantamiento. Estos levantamientos pueden ser con implantes, pueden ser sin implantes, y en ese caso, cuando los senos ya son muy grandes, se necesita una cicatriz aparte de la periareolar, vertical, y en algunos casos también una cicatriz en T. Hablemos de los implantes. Los implantes que manejamos son de marca Motiva. Estos traen un chip donde va a decir exactamente qué tamaño se te colocó, cuál es el registro de importación, quién te operó, en qué clínica. Esto va a traer toda la información. Además, trae un carnet donde también tiene toda esta información. Es importante que sepas que las prótesis tienen una vida de 13 años, más o menos al año 10, al año 11, es necesario realizarse una ecografía mamaria anual para ver cómo se encuentra esta prótesis. Tamaños, pues hay muchísimos, no es lo mismo. Por ejemplo, si tú vienes con una amiga y dices, a ella le colocaron un tamaño 300, yo quiero lo mismo, no se les va a ver igual porque dependemos de la anatomía de cada paciente. Una paciente puede ponerse 300 centímetros cúbicos y llevarla a talla 40, y otra paciente puede ponerse los mismos 300 centímetros cúbicos y llevarla a talla 32, porque eso va a depender de la cantidad de seno que tú tengas, más de lo que quieras, y sobre todo la forma del cuerpo. Hay pacientes que tienen el pecho un poco más elevado, hay pacientes que se les coloque 400 o 450, pues prácticamente no se les va a notar. Entonces, por eso es importantísima la valoración, que ustedes vengan, que vayan enviando sus fotos y vayamos viendo exactamente cuál es el tamaño ideal para ti, que lleguemos a un acuerdo. Hoy en día no se utilizan los senos muy grandes, ya la voluptuosidad pasó un poco de moda. Lo que se utiliza es prótesis que se vean muy naturales, que se vea prácticamente como que no fuera cirugía, sino que fueran sus senos naturales. Entonces, pues aquí estamos para complacerlas dependiendo de sus gustos, siempre y cuando sea algo posible. También llegan pacientes que quieren tener unos senos muy grandes y que pues su espalda lo va a rechazar porque va a doler, o simplemente el espacio que hay en sus senos no es suficiente para colocar estas prótesis tan grandes. Generalmente lo que nosotros utilizamos son prótesis de perfil ultra alto, porque esto lo que hace es que sea más pequeña y más proyectada. Al colocarla en el pecho, pues así es un seno. No es tanto ancho, sino más bien es un poquito más proyectado. No importa el volumen, nos gusta mucho esto. Hay pacientes que ya son muy grandes, que tienen la espalda bastante grande. En ese caso podemos utilizar un perfil un poquito más bajito, pero pues como les digo, eso va a depender exactamente de cada paciente, de su anatomía y de lo que quieran. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanos. Aquí estaremos más que dispuestos a resolver todas sus inquietudes.